de cálculo diferencial. El tema de hoy, derivadas básicas. Bueno, vamos a conocer las primeras fórmulas de derivación. Ya en el tema pasado vimos la derivada por definición usando límites. Y bueno, con base a esa definición formal de la derivada, se desprenden las reglas generales de derivación y se deduce y generaliza un formulario de derivadas, el cual vamos a estar utilizando de manera constante. Este formulario pues agiliza y abrevia el proceso de derivar. Ya nos dimos cuenta que aplicando el límite para sacar derivadas pues es un proceso un poco largo, así que con estas fórmulas se va a agilizar el proceso bastante. Vamos a empezar por conocer cada una de ellas. Tenemos aquí la derivada de una constante. Dice que la derivada de una constante respecto a la variable x es igual a 0. Acuérdate que la constante es un número, ¿sí? Este número puede ser negativo, positivo, puede ser entero, fracción decimal, y su fórmula sería la siguiente. Esta notación de aquí significa derivada, la derivada de la constante respecto a la variable x. Este de x te dice quién es la variable y es una forma de representar derivada. Vamos a manejar nosotros dos formas de representar la derivada, como esta o como f' que lo vimos en el tema pasado. Entonces, por ejemplo, una constante es un número cualquiera y un ejemplo sería si yo pongo la derivada de dx del 5, ¿sí? El 5 es mi constante, es la c. ¿Quién va a ser el resultado según la fórmula? Pues un 0, siempre es un 0. La derivada de un número va a ser 0. Y puedo también escribirlo como f' si mi función está dada así. Si f de x es igual, por ejemplo, a 0.25, entonces f' pues va a ser igual a 0, porque esta es una constante. Otro ejemplo, la derivada de menos 10 también es una constante, entonces su respuesta sería 0. Las dos notaciones son completamente válidas, dependiendo la situación, puedes usar una o puedes usar la otra. Ahora, vamos a la siguiente regla. Aquí simplemente es muy sencillo, si es un número, como sea que esté expresado, su derivada va a ser 0. La segunda regla dice la derivada de una variable independiente. La derivada de una variable x respecto a sí misma es igual a la unidad. Es decir, la derivada de la x va a ser 1. Esto no hay más que complicarse. Aquí simplemente la derivada de la x es 1. Lo puedo expresar así, como está escrito aquí en la fórmula, o si fuera como función, f de x igual a x, entonces f' pues va a ser 1. Así de sencillo. La derivada de una constante es 1. Tercera regla es la suma o resta de funciones. Dice que si u y v son funciones derivables de x, entonces la suma o resta es derivable en cada punto. En otras palabras, aquí dice que puedo separar si hay una suma y, o resta, y no importa cuántas sean, se derivan por separado cada término. Por ejemplo, si tengo la derivada de dx de, pues en este caso, x más 8, ¿sí? Aquí hay una suma, entonces esto lo puedo escribir como la derivada de dx de la x más la derivada de dx de el 8. Y derivo por separado, la derivada de la x ya vimos que era 1 y la derivada del 8 pues es un 0 porque es una constante, así que el resultado final sería 1. Esto es lo que dice. Bien, puedo ahorrarme este proceso y hacerlo también de manera directa. Por ejemplo, si lo veo como función, si f de x es igual a x más 4, entonces f' de x, que es la derivada, yo ya sé que voy a derivar cada uno de ellos. La derivada de la x sería 1, la derivada del 4 sería 0, así que este sería el resultado. Mientras estén sumando o restando, se deriva cada término por separado. Veamos ahora la número 4 que dice la derivada de una constante por una función. Aquí lo único que dice es que si hay una constante multiplicando a la función, la constante se puede sacar y derivar y después se hace la multiplicación. Por ejemplo, si quiero sacar la derivada de 3x, bueno, pues esto equivale a sacar el 3 por la derivada de la x. Esto va a ser igual a 3 por, ¿quién es la derivada de la x? Dijimos que era 1 y 3 por 1 nos da 3. Así de sencillo. Eso es lo que dice la constante. Se saca
y se multiplica al final. Y la regla número 5, que es muy importante porque la vamos a usar demasiado, es la derivada de una potencia de x. Simplemente la derivada de la variable x elevada a la potencia n respecto a x es igual al producto de la n por la variable elevada a la potencia n menos 1. Es decir, la potencia se va a bajar multiplicando y al exponente le vas a restar 1. Aquí está la fórmula. La n se baja multiplicando y después le restas 1. Por ejemplo, si tengo la derivada de x a la 5, entonces pues la n vale 5, la n se va a bajar acompañando a la x, 5x, y dice que le vas a restar 1, entonces se va a quedar 5x a la 4. Esta es la derivada de esa función. Por ejemplo, si mi función fuera f de x igual a x a la 8, entonces f' de x va a ser igual, el 8 se baja multiplicando, 8x y le restas 1 al exponente a la 7. Ese es el resultado. Listo, aquí están las 5 fórmulas de derivación. Las vamos a ver con los ejemplos que siguen. No es difícil, nada más recuerda, si es un número, su derivada es 0. La derivada de la x es 1. Si se están sumando o restando, se deriva cada término por separado. La derivada de una constante multiplicada, pues se puede sacar la constante. Esto a veces no es necesario, lo puedes hacer de manera directa. Y la derivada de la potencia de x a la n, esta sí hay que memorizarla mucho porque la vamos a utilizar bastante. Simplemente el exponente se baja multiplicando y después le vas a restar 1. Vamos a verlo con los siguientes ejemplos. Tenemos aquí, deriva la función f de x igual a 12. Tenemos dos opciones, ya lo he manejado. Cualquiera de las dos son válidas, pero nos gusta más utilizar f'. Pero lo vamos a hacer de las dos maneras. Una sería utilizando la notación de derivada y ponerlo así, ¿sí? La derivada del 12. ¿Quién es la derivada del 12? Dijimos que era una constante, cualquier número, su resultado va a ser 0. Listo, ya acabaste. Y si lo hacemos con la otra notación, f' de x, la derivada sería 0. Ahí está. Son dos formas diferentes de representar lo mismo. Cualquiera de las dos son correctas. El siguiente ejemplo. Tenemos aquí la derivada de x a la 4. Bueno, dijimos que es de la forma x a la n. Simplemente el exponente se baja multiplicando. 4x y al exponente le restas 1, 3. Ese es el resultado. En la notación de f', simplemente sería 4x a la 3. Listo. Siguiente ejemplo. Tenemos aquí una constante multiplicada por la función. Entonces, la derivada de 3x cuadrada lo podemos escribir como 3 sacando la constante por la derivada de x cuadrada. Esto va a ser igual a 3 por, ¿quién es la derivada de x cuadrada? El 2 se baja multiplicando y le restas 1 al exponente, te queda 2x. 3 por 2x, 6x. Ahí está, así de sencillo. Y bueno, f', yo siento que hacerla con f' es obviamente mucho más directo. También lo puedes hacer de esta manera. El 2 que está multiplicando se baja, el 2 de exponente se baja multiplicando, sería 2 por 3, nos queda 6 y le restas 1, te queda 6x. Es el mismo resultado, más directo y con menos pasos. Tenemos ahora este de acá, deriva la función. Bueno, en este caso lo vamos a poner, la derivada de dx de 4x cuadrada más 3x menos 5. Podemos separar según la regla, esto es igual a tener la derivada de 4x cuadrada más la derivada respecto a x de 3x menos la derivada del 5. Entonces aquí tenemos una constante, podemos sacar la constante 4 por la derivada de x cuadrada más 3 por la derivada de la x menos la derivada del 5. Y aplicamos la fórmula, esto sería 4 por derivada de x cuadrada, se baja multiplicando y le restamos 1, 2x más 3 por la derivada de la x es 1, es la regla número 2, y la derivada del 5 es el 0. Entonces 4 por 2x nos va a dar 8x, 3 por 1 nos da 3
menos 0, pues ya no es necesario ponerlo, nos va a dar 0, entonces este es el resultado, 8x más 3. Esta sería, digamos, la forma formal, aplicando las fórmulas eh, con todas las propiedades, separando y demás. Pero te puedes ahorrar todo ese proceso si lo hacemos de manera directa, que me gusta más a mí hacerlo así. ¿Quién es f'? Simplemente el exponente, tú sabes que se deriva en cada uno de los términos. El 2 que está de exponente se baja multiplicando, 2 por 4 son 8. Al exponente le restas 1, te queda 8x. Listo. 1 de exponente por 3, 3. Y 1 menos 1, 0. La x desaparece. Y la derivada del 5, 0. Ahí está. Este es el resultado. Es lo mismo, pero acá lo estamos haciendo súper directo. Yo te recomiendo que trabajes de esta manera. Simplemente te lo estoy poniendo esto de acá para que veas las propiedades que mencioné al principio, pero al final de cuentas el resultado va a ser el mismo. Segundo ejemplo, lo vamos a hacer ya de manera directa para ahorrarnos todo este proceso. Entonces, f' de x va a ser igual, cada uno de los términos se deriva por separado, entonces el exponente se baja multiplicando, siempre es la regla, 3 por menos 5 son menos 15, x, 3 menos 1, 2, ahí está. Segundo término, 2 por menos 8, menos 16, le restas 1, te queda x a la 1, que no es necesario poner el 1, ya se sabe que está elevado a la 1, y la derivada de la x es 1. Este es el resultado de la derivada. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos aquí ahora una multiplicación algebraica. En estos casos se puede realizar primero la multiplicación y ya después derivar al resultado. Simplemente vamos a escribir esta expresión de una forma que ya podamos derivar. Entonces, f de x, voy a hacer la multiplicación, término a término, x por x, x cuadrada, x por menos 8 son menos 8x, 3 por x serían 3x, 3 por menos 8, menos 24. Puedo simplificar, entonces me queda x cuadrada, menos 8 más 3 son menos 5x, menos 24. Esta es la función, ¿sí? Este es f de x, no es el resultado. Ahora vamos a sacar a f' de x, que va a ser igual a la derivada de esto. 2 por 1, 2 a la x, porque al 2 le quito 1, me queda 1. 1 por menos 5 y la x desaparece y la derivada del 24 es 0, así que este es el resultado. Listo. Aquí nada más hay de dos sopas hasta ahorita. Si tienes x, tiene exponente, se va a bajar multiplicando y le vas a restar 1. Si no tiene x, su derivada va a ser 0. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora, tenemos una división. La división la podemos tratar por factorización como hemos hecho antes con los límites, con las operaciones. Bueno, aquí también porque todavía no tenemos todavía una fórmula para dividir, para derivar la división. Sí hay, pero todavía no la hemos visto. Entonces aquí nos conviene hacer la división algebraica. Podemos utilizar factorización. Arriba es un trinomio, lo vamos a factorizar. Dos paréntesis. Y buscamos dos números que multiplicados me den 12 y que sumados o restados me den 8. Entonces sería x más 6 por x más 2, ¿verdad? 6 por 2, 12, 6 más 2, 8. Cancelamos y nos queda x más 6. Quiere decir que la función f de x es igual a x más 6. ¿Quién es la derivada? Bueno, se deriva término por término. La derivada de la x es 1 y la derivada del 6 es 0, así que ya acabamos. Ese es el resultado. Siempre que tengas una multiplicación algebraica y la vayas a derivar, primero multiplica, luego deriva, y acá primero divide y luego deriva. Esto por lo pronto, ya que como te digo, si hay fórmulas de derivación, las vamos a ver en el siguiente video. Pero por lo pronto es una operación algebraica y después derivar. Tenemos por último el binomio al cuadrado. Hay que desarrollar el binomio y después derivar. Entonces, aquí acuérdate que el binomio al cuadrado te deben de salir tres términos siempre. La fórmula del binomio al cuadrado que hemos utilizado, y ya la hemos utilizado varias veces, es esta: el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, en el desarrollo, x al cuadrado, porque es el cuadrado del primer término, x cuadrada. Luego es el primero por el segundo, x por 6 son 6x. Por el 2 de la fórmula nos queda 12x.
más el cuadrado del 6 sería 36. Si mi función entonces f de x es igual a x cuadrada más 12x más 36, la derivada f' va a ser igual a 2x más 12. El 2 se baja multiplicando, le restas 1, 1 por 12, 12, y se la x de va, y la derivada de 36 es 0, así que ya ni siquiera se la ponemos. Bueno, pues esto es todo por este video, nos vemos en el próximo.